Así que en esta tarde, nuestra iglesia tiene el culto en la mañana y me puedo confundir, tenga compasión de mí. Voy a meditar en uno de los pasajes que siempre ha traído una claridad para cualquier persona. Si tú eres creyente, necesitas el Evangelio, y si eres incrédulo, más urgente necesitas. ¿Sí? Los dos necesitamos abrazar con suma confianza las verdades del Evangelio. Así que voy a leer estos pasajes del libro de Romanos, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. En nuestra iglesia estamos haciendo la predicación expositiva del libro de Romanos, y este pasaje, esta introducción de Romanos llega a ser para mí el punto de partida de toda la tesis que Pablo nos va a hablar durante todos los 16 capítulos de Romanos. Voy a leer y les voy a pedir que en reverencia abran sus Biblias y vamos a leer. Dice la palabra del Señor así, el versículo 1 hasta el 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El verso 3. Él es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Le pido que incline su rostro y vamos a orar para empezar el mensaje. Padre, en esta tarde venimos a ti nuevamente para poner nuestra mente y corazón en disposición para aprender de tu palabra. Inclina, Señor, nuestro corazón para las verdades del Evangelio y permite que todo nuestro ser pueda entender y comprender y profundizar estas verdades. Es imposible, Padre, que podamos entender de manera mecánica o simplemente intelectual si la obra del Espíritu Santo no ilumina en nuestras mentes y corazones las verdades de tu palabra. Es por eso que pedimos su asistencia, su poder en nuestras vidas, en la cual podamos entender y comprender más de tu Evangelio. Que al finalizar este sermón amemos más a Cristo, amemos más tu palabra y amemos más tu iglesia. Oramos, mi Señor, ponemos este tiempo en tus manos, líbranos de cualquier distracción y que nuestra mente y corazón esté concentrado en lo que vamos a hablar. Utilízame, Padre, para que tu nombre sea glorificado, y aquellos que no han venido a Cristo ni han confesado que Él es su Señor, que hoy sea el día en cual tú salves a los que tú deseas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, mi mensaje está centrado en 4 puntos de este pasaje. Quiero resaltar que algunas verdades que habla este pasaje, cómo se conecta este pasaje con la doctrina cristiana y qué es lo que tiene que ver, por qué Pablo está hablando en su saludo, porque si ustedes se fijan, los versículos del 1 hasta el 7 es un saludo que Pablo, es muy característico de Pablo, que en sus cartas empieza saludando. Pero estos 4 versos son el fundamento del Evangelio. Si alguien no te predica esto, no lo hagas caso. Si una iglesia no sostiene esto, no puedes hacerle caso. Esto no es un asunto de opinión, si a mí me parece, no me parece. Este es el fundamento, el corazón del Evangelio. Es por eso que el sermón que voy a hablar el día de hoy tiene que ver una vida centrada en el Evangelio. Este es el título y la tesis que considero que debe ser el camino o la forma que el cristiano, sea cual sea su edad de convertido, debe abrazar. Jesús no es la puerta simplemente, Él es el camino, es la vía. El Evangelio no es, algunos han querido pensar que el Evangelio es para que las personas simplemente se conviertan y ya que se convirtieron al Evangelio, ahora les toca a ellos. Eso es papismo. Eso no es ni reforma ni Evangelio. Si ustedes me dicen en esta mañana qué nos diferencia con el papismo y el romanismo y con lo que dice la Biblia, es precisamente entender el Evangelio. Los reformadores en el siglo XVI lucharon y dieron sus vidas por esta verdad.
¿Por qué? Porque llega a ser el punto de quiebre con cualquier iglesia, con cualquier denominación o con cualquier teología. Jesús es no solo la entrada, sino el mismo camino, la vía en cual usted y yo debemos andar. O sea, mi vida debe estar centrada en el Evangelio, mi matrimonio debe estar centrado en el Evangelio, el trabajo debe estar centrado en el Evangelio, mis negocios deben estar centrados en el Evangelio, mis relaciones interpersonales con mis amigos y con las personas que yo me relaciono deben estar centradas en el Evangelio. Por lo tanto, Pablo nos va a dar 4 argumentos explicativos en la introducción de por qué nuestra vida debe estar centrada en el Evangelio, y nos va a explicar de manera grandiosa incluso qué es el Evangelio, de quién se habla en el Evangelio, cuáles son, por qué el Evangelio debe estar claramente dado e instruido y qué beneficios o cuál es el resultado de este Evangelio. En primer lugar, Pablo, yo les quiero hacer una pequeña introducción de lo que pasaba en la iglesia en Roma. La iglesia en Roma, cuando se escribió la epístola, no se sabe con exactitud cuándo se escribió, pero debe ser entre el año 56 al año 65 después de Cristo. Los cristianos, no fue fundada la iglesia por Pablo ni por Pedro, esta iglesia ya existía. Cuando Pablo escucha de los hermanos de Roma, escucha una situación que a él le llevó mucho a pensar como apóstol. La iglesia de Roma no entendía el Evangelio. La iglesia en Roma estaba perdida en el Evangelio. La iglesia en Roma no había abrazado la verdad del Evangelio. Cuando Pablo escucha qué está pasando con Roma, Pablo, el Espíritu lo lleva a escribir una carta. Y queridos hermanos, la iglesia en Roma, que estaba llena de judíos y gentiles, y luego por un decreto específicamente de Claudio, un emperador que odiaba a los judíos, los mandó expulsando de Roma. Dice la historia que la iglesia de Roma quedó llena de hermanos gentiles, que no tenían ningún trasfondo judío o conocimiento judío. Cuando se acaba tal decreto, los hermanos de Roma, los hermanos judíos, llegan a Roma nuevamente y se encuentran con una iglesia llena de gentiles. Y ahora, entre romanos y judíos que habían abrazado medianamente a Cristo y al Evangelio, se encuentran con gentiles que no practicaban ninguna de sus enseñanzas. Y comienza a ver las broncas, las peleas y las divisiones. Una iglesia que no entiende el Evangelio tiende a dividirse. Lo que nos une a nosotros es el Evangelio. Incluso con otras iglesias que probablemente no siguen la misma liturgia. Si ustedes van a nuestra iglesia, probablemente se van a ver que no es la misma liturgia, no tenemos ciertas costumbres locales que ustedes tienen, etc. Pero lo que nos une a ustedes y a nosotros es el Evangelio. Cuando una iglesia no está unida por el Evangelio, tiende a dividirse. Entonces la iglesia en Roma estaba con problemas de división, broncas, peleas, problemas secundarios, los hermanos débiles con los hermanos fuertes, que comer tal alimento era prohibido, que tal alimento no, etcétera. Toda la clase de división y pelea se hay cuando no hay una claridad del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque no pones prioridades. Lo que es secundario comienzas a ponerlo como primario y crees que las cosas secundarias son más importantes cuando realmente no lo son. Eso es lo que pasa. Y todas las denominaciones e iglesias, y especialmente el papismo y el romanismo, ha puesto situaciones meritorias y situaciones como primarias cuando la Biblia no dice nada de esto. Y esto es lo que pasaba en Roma. Una iglesia que no había entendido el Evangelio, y Pablo se entera de esto y dice, bueno, voy a mandar a escribir una carta. Y Pablo se presenta de una manera increíble diciendo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Para que ustedes y yo entendamos lo fuerte que es este primer saludo, es que en el primer siglo ser siervo era esclavo. Nosotros no entendemos la esclavitud porque hemos nacido mayormente en países libres. ¿Ok? Usted ni yo no tenemos idea de lo que es eso. Por más regímenes socialistas o dictadores que haya, no entendemos eso. Pablo, cuando se presenta diciendo yo soy siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús, y nótese que Pablo va a utilizar Cristo Jesús,
solo en las epístolas hay este compuesto de Cristo Jesús o Señor Jesucristo, o estos tres títulos o dos títulos juntos. Usted dirá, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento los apóstoles quieren reafirmar al hablar de Cristo, aquel que ha sido prometido en el Antiguo Testamento, y hablar de Jesús es el único quien puede dar salvación. Y unidos los dos títulos, quiere decir que el Jesús que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, ese es el Jesús que adoramos y el que predicamos. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos, yo primero soy siervo, esclavo de Jesucristo, yo era esclavo del pecado, esclavo del diablo, y ahora mi esclavitud pasó a un mejor amo, un mejor Señor, que es Cristo Jesús. Lo interesante es que Pablo, antes de poner su título de autoridad de apóstol, pone su título de siervo, y ese debe ser nuestra costumbre. Primero, al llegar a Cristo somos siervos antes que con autoridad, la que tú tengas o la que tú seas llamado. Y Pablo dice, en primer lugar, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La vida cristiana, primero, es un llamado a servir. Somos esclavos de Cristo, nuestro amo y nuestro Señor, que tiene mejor paga, mejor recompensa, es nuestro Cristo, antes que los privilegios que tenemos en Cristo. Somos llamados primero a servir, y es por eso que Pablo, de manera intencionada por el Espíritu, siempre nos llama y siempre se pone primero siervo antes que apóstol, ¿no? Y así en todas sus epístolas mayormente Pablo se presenta. Queridos hermanos, espero que estos 4 puntos de este sermón puedan ser no solo claros en su mente, y si ya los tiene claros, que sea para profundizarlos. En primer lugar, Pablo nos presenta el primer argumento del Evangelio. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, este artículo de, en términos gramaticales, es un artículo para referirse al origen, la fuente y la pertenencia. No dice el Evangelio de nosotros los apóstoles, no dice el Evangelio de la iglesia, no dice el Evangelio de una denominación, no dice el Evangelio de una persona, lo dice que es el Evangelio de Dios, su origen divino, la fuente, la procedencia y a quien le pertenece este Evangelio es de Dios. O sea, quien lo diseñó, quien lo decretó, quien lo proclamó, quien lo hizo, quien lo diseñó, quien lo sostiene y quien lo provee es Dios. Hermanos, esto usted podría decir, pero si yo ya lo sé esto es obvio de que el Evangelio sea de Dios. No es obvio para algunas iglesias y algunas personas. Hermanos, Martín Lutero, cuando se enfrentó contra todos los papistas, él proclamó esta verdad. El Evangelio no es de Roma, es de Dios. ¿Saben lo que quería decirles? El Evangelio no diseñó Roma. El Evangelio no fue un asunto de una junta directiva de pastores y vamos a decir, ahora, esta es la verdad. No, el Evangelio es de Dios. Y el origen divino, la pertenencia, la procedencia y quien lo sostiene es Dios. Por lo tanto, yo debo entender, en primer lugar, que el origen de este Evangelio es un origen divino, es de Dios mismo y procede de Dios. Es la razón que Pablo utiliza de manera individualizante el artículo, porque en el texto original podría obviar Pablo la palabra él y podría decir simplemente el evangelio de Dios. Esto pasa solo en el texto original. No es necesario en el texto que se escribió originalmente, que fue el griego, que esté el artículo. No es necesario. Pero al ponerlo este artículo es enfático en decir, este le pertenece a Dios. Por lo tanto, tú y yo, nuestras opiniones no son válidas, sino más bien lo que Dios dice. Y hermanos, doy gracias a Dios que el Evangelio sea de Él y no mío ni ninguno de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque Él lo hace todo perfecto. ¿Sabes por qué? Porque Él es sumamente justo y misericordioso. Y Pablo nos va a decir, yo he sido apartado, que le pertenece este Evangelio a Dios, que su origen es de Dios, y nos va a dar
el segundo argumento, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. No solo Pablo nos quiere decir el origen de dónde viene el Evangelio, sino desde cuándo fue anunciado el Evangelio. Hay una rama, una facción de los protestantes que creen que el Evangelio es en el Nuevo Testamento. Y creen que el Evangelio es una novedad del Nuevo Testamento. ¿Sabes lo que quiere decirte Pablo aquí? El Evangelio no es una novedad del Nuevo Testamento. El Evangelio no es algo que sucedió en el sentido del Nuevo Testamento. El Evangelio ya fue anunciado en todas las Sagradas Escrituras. En este entonces no había Nuevo Testamento, hermanos. Lo que Pablo habla de las Sagradas Escrituras, ¿a cuál se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Y cuando Pablo utiliza Sagradas Escrituras, es para discriminar de todos los escritos judíos, especialmente escritos del siglo IV, que había un montón de escritos judíos referentes que eran autoritativos en algunos sectores judíos, para decir, las Sagradas Escrituras, lo que hoy conocemos como los 39 libros del Antiguo Testamento, Pablo dice, este Evangelio fue anunciado desde Génesis hasta Malaquías. Juan Calvino, en su libro sobre la institución de la religión cristiana, decía, si aquel que lee la Escritura no mira a Cristo en cada libro, él no está leyendo la Biblia. Por lo tanto, el Evangelio, no solo Pablo nos está diciendo cuál es el origen de este Evangelio, sino que nos está diciendo desde cuándo fue anunciado. Y la primera vez que el pecador escuchó el Evangelio fue Eva, frente a Adán, diciendo, de ti vendrá una simiente, y esta simiente va a derrotar al diablo y Satanás. Hermanos, nosotros, lo que quiere decir Pablo, no estamos predicando una novedad. Estamos predicando algo que ya había sido prometido. Y esto me alegra, porque ninguna persona va a ir al cielo si no ha abrazado el Evangelio. No es que hay alguien que se va a salvar de alguna otra manera que no haya sido que abrazado fielmente el Evangelio. Y Pablo nos dice no solo la verdad que ha sido prometido por medio de los profetas, sino eso quiere decir que hay una continuidad con el pueblo del Antiguo Testamento y con el pueblo del Nuevo Testamento. Hay una continuidad, y esa continuidad es por el Evangelio. Lo que me une a Abraham y a mí no es ningún tipo de etnia ni las costumbres culturales, sino el Evangelio. Lo que me une con todos los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento y todos los cristianos del mundo es esa promesa que se le dio desde el Antiguo Testamento, y ahora esa promesa ya es cumplida. Esa promesa cumplida es Cristo. Así como los hombres del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento ponían la fe en la promesa, nosotros ponemos fe en lo que ya esa promesa se cumplió. Es la razón que Pablo dice, hermanos, por si acaso algunos de ustedes piensen que estamos predicando una novedad, no. Esta novedad no fue. Jesús varias veces les dijo a sus enemigos, a sus retractores llamados los fariseos, que era dentro de los fariseos habían liberales y conservadores, toda una mezcolanza ahí. Pero Jesús, cada vez que se enfrentaba con los fariseos, les dijo lo siguiente: ustedes creen que han leído las Escrituras. En Juan 5:39, ustedes no han leído nada. Lo que ustedes han leído es para su propia condenación, porque si hubiesen leído las Escrituras, hubiesen sabido que yo soy el que estaba prometido. Hermanos, ¿por qué tú como cristiano tienes que volver a la Escritura? ¿Para qué tienes que leer? ¿Para decirle al otro hermano que tú sabes más textos que el otro? ¿Sabes para qué yo leo la Biblia? No leo para hacer el sermón. Cada vez que leo la Biblia, leo con el mismo sentido de devoción, para conocer más de Jesús, para amarlo más. ¿Cómo tú amas a las personas? ¿Reuniéndote una vez al año? No, conversando, pasando tiempo con ellos. Cada vez que vamos a la Escritura, estamos conociendo más de la obra de Cristo en nuestra vida. Cada vez que yo vuelvo a la Escritura, yo estoy conociendo más de lo que ha hecho mi Cristo por mí, sea en el Antiguo Testamento la figura prometida
o sea en el Nuevo Testamento, hecho y completamente consumado. La razón por la cual nosotros debemos volver constantemente a la Escritura es la razón de amar y conocer más a Jesús. Y esto no es reduccionista. Algunos, cuando yo estaba en algunas otras iglesias, decían, denos algo más profundo. ¿Sí? Entonces piensan, quieren hablar de las bestias de Apocalipsis y quieren conocer cuándo son los tiempos finales y todas estas cosas que son tonterías, hermanos, al lado de mirar y contemplar la grandeza de Cristo. Jonathan Edwards se convirtió a los 17 años. Y cuando él se convirtió, a los 18 años escribió un famoso libro llamado Las Resoluciones, que de hecho les invito a que lean. Y en su resolución, que escribió alrededor de más de 100 resoluciones, Jonathan Edwards decía, voy a quitar todo impedimento de nuestra vida para contemplar más la belleza de Cristo. ¿Saben por qué muchas veces no contemplamos el Evangelio y su grandeza y a Cristo en todo su esplendor? Porque hay tantas distracciones en nuestra vida que pensamos que hay cosas más importantes. Miren, es lo mismo que cuando usted está queriendo hablar con su esposa de algo serio. Usted, lo que esperamos de todos es que se siente y le mire a la cara, ¿verdad? Entonces, usted está sabiendo que la persona le está diciendo, oye, lo que vamos a hablar es serio, ¿verdad? Pero cuando estamos con el teléfono, que, etcétera, distraídos, pasa una mosca y nos vamos por ahí, etcétera, pues se pierde el hilo, se pierde la conversación, no sabemos por qué es importante, etcétera. De la misma manera pasa en nuestra vida cristiana. Algunos cristianos andan tan distraídos por boberas que no miran a Cristo y su grandeza, y es por eso que su vida cristiana es un desastre. Y cuando viene el diablo y que quiere tocar tu hogar, y quiere tocar tus hijos, y quiere tocar cualquier cosa, como andan en cualquier tontería, menos contemplando la grandeza de Cristo, fácilmente ceden a la tentación y comienzan a tener problemas. Hermanos, yo leo la Biblia y les invito a que ustedes lo hagan con un solo objetivo, conocer más de Cristo. Es lo que Jesús dijo. Cuando iba camino a Emaús, a los apóstoles y a los que estaban con él les dijo, desde Moisés hasta los Salmos, todo habla acerca de mí. Punto. ¿Saben qué pasó? Ellos no estaban leyendo acerca de Jesús. La pregunta que yo me hago, ¿es posible leer la Biblia sin mirar la belleza de Cristo? No. Si tú lees la Biblia y no contemplas más la belleza de Cristo y el Evangelio, lo que estás haciendo es una comprensión lectora para tener, no sé, cualquier tipo de instrucción con un conocimiento netamente mecánico e intelectual. Y eso no va a pasar absolutamente nada, ni en tu vida, ni en tu hogar, ni en matrimonio, ni en ningún lado. Por eso Pablo, el primer punto, no solo nos dice el origen de este evangelio, sino que nos dice desde cuándo fue anunciado este evangelio. Y tercero, y este es el punto central, puede subrayarlo, cada vez lo puede decir, es el mensaje acerca de su Hijo. O sea, el evangelio no es una doctrina, el evangelio es la doctrina que depende en todas las doctrinas. O sea, sin Jesús es como quitarle la manzana de la bicicleta. Nosotros decimos manzana, no sé cómo se diga aquí. Que le quitas prácticamente el sentido de tener una llanta de bicicleta. Todas las doctrinas dependen y son coherentes porque están centradas en el Evangelio, y el Evangelio es hablar de Jesús. No es hablar de mi experiencia, ¿no? Algunos quieren evangelizar diciendo, no, yo era un borracho, un mujeriego. Sí, está bien, gloria al Señor que te salvó, pero no es hablar de tu experiencia, amigo. Es hablar de Jesús. El Evangelio no es acerca de las cosas que el Señor puede hacer. El Evangelio es Cristo. Por eso, los reformadores, como uno de los puritanos, decía,
Si miras la cruz, tienes que entender que ahí estaba el Evangelio. Lo que estaba en la cruz no era una cosa, era el Evangelio. Dice el texto, es el mensaje acerca de su Hijo. La palabra mensaje, que nosotros estamos acostumbrados en este mundo tecnológico a interpretarlo como texto, lo que quiere decir no es eso, sino la palabra mensaje tiene que ser traducida como lo que tiene que ver y abarcar y lo que se tiene que decir del Evangelio es acerca de su Hijo. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio es la única doctrina por la cual todas las demás fluyen, las demás verdades doctrinales fluyen por esta doctrina. Es la razón porque los reformadores decían, una iglesia se levanta entendiendo el Evangelio o cae por la misma. El día de hoy se ha querido trastornar el Evangelio con sanidades. No, hermano, que si tú vienes a Cristo y tienes problemas financieros, entonces ahora va a arreglarse todo. Eso es brujería, no es que Evangelio, ¿eh? O repite esta oración y vas a ser salvo. ¿Qué es eso? Eso es una tontería. Eso hacen los musulmanes. Di Alá y etcétera y se acabó. Y tú eres ahora musulmán. Nosotros no. Nuestro evangelio es de Dios. Nuestro evangelio es anunciado desde el comienzo de la creación. Y nuestro evangelio es hablar acerca de Jesús. El evangelio es Jesús. No es ninguno de nosotros. No es verdades aisladas, es Cristo y su obra, es Cristo y su vida. Es por eso que Pablo, a los hermanos de Roma que no entendían el Evangelio y que creían que el Evangelio era una situación de simplemente de conducta. Hermanos, el mayor milagro que puede hacer y que no puede hacer nadie, solo Dios, es cambiar nuestro duro corazón a un corazón que lo pueda amar y seguir. Eso no puede hacer nadie. O sea, tú puedes ir a una terapia para que te ayuden a mejorar tu matrimonio y probablemente que lo pueden lograr. Tú puedes ir a una terapia para dejar de ser drogadicto. Tú puedes ir a una terapia para que te ayuden a controlar tu carácter, pero nadie va a poder cambiar tu corazón a menos que el Señor lo quiera. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo. Pero para que entendamos cómo Pablo explica de una manera extraordinaria, nos va a decir qué es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio fue anunciado desde el Antiguo Testamento y todas las verdades del Antiguo Testamento se unen con Cristo y que su origen es de Dios mismo. Y nos va a decir, el versículo 13, es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, algunos podrían decir, pero aquí, Pablo, ¿por qué nos lía de tantos artículos o tantas conjunciones? Pablo nos quiere explicar qué es hablar acerca de su Hijo. Si yo digo que el Evangelio es Jesús, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el punto de Jesús? Y Pablo nos va a dividir este verso 3 y 4 en dos partes, que esto doctrinalmente se llama la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Si tú me dices que entiendes el Evangelio, debes entender el Evangelio tal como Pablo nos dice. Es hablar acerca de su Hijo, pero ¿qué acerca de su Hijo? La humillación de Cristo. ¿Cuál es la humillación de Cristo? Esto se conoce en teología como la doctrina de la humillación de Cristo y la doctrina de la exaltación de Cristo. La doctrina de la humillación de Cristo nos habla que este Jesús, quien tiene toda la gloria, no fue hecho Hijo de Dios cuando fue declarado Hijo de Dios. Este siempre fue el Hijo eterno de Dios. Que por cierto, hermanos, en el mes de septiembre se va a celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea, año 325, donde se defendió fielmente la doctrina bíblica de la humillación y la exaltación de Cristo, porque esta es una doctrina
Todo lo que tenga que ver con Jesús, si no se entiende completamente, no entiendes el Evangelio. Alguien puede decir, sí, Jesús es un buen profeta, Jesús es un buen maestro, como lo dicen los musulmanes, como lo dicen los testigos de Jehová y como lo dicen un montón de personas. Pero si no entienden qué es Jesús y qué es su obra, no entiendes el Evangelio y por ende nadie, si no entiende esta verdad, no se puede salvar. Dice el texto, que nació de la descendencia de David según la carne. Este eterno Dios, el que es coeterno con el Padre y coeterno con el Espíritu, este que es Dios de Dios, luz de luz, este Dios eterno en todo el sentido de la palabra, se hizo hombre. No 100% hombre, realmente hombre, porque no lo puedes cualificar a esto. De hecho, está mal decir Dios es 100% Dios y 100% hombre. Esto no existe en ninguna confesión, ningún credo apostólico, en ningún credo de la iglesia. Sino más bien, Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El que nosotros adoramos y el que nosotros confesamos, el que nosotros hemos abrazado, es verdaderamente hombre. Él no parecía un hombre, era hombre. Es la razón por la cual en el primer siglo la iglesia se enfrentaba a los gnósticos, se enfrentaba a los unitarios y se enfrentaba a todas estas herejías en decir que no parece, no es hombre, parece hombre. No, Jesús, el Hijo de Dios, el Eterno, el coheredero de todas las cosas, este Jesús nació de la descendencia de David según la carne. Mira, nadie nos va a entender todas las cosas que pasamos, sino uno solo, Cristo. Por eso en Hebreos dice, este Jesús se puede compadecer de vuestras debilidades. Él fue tentado en todo, a diferencia de nosotros que vamos al pecado, Él es completamente santo y puro en todo. Pero Jesús, el que es según la carne, el descendiente de David, Pablo por lo menos escribió, y a lo largo de la epístola de Romanos va a reafirmarlo, porque Pablo escribió con por lo menos 3 sentidos. Uno, para reafirmar que Jesús es 100%, es verdaderamente hombre, y que Jesús es el que estaba prometido por todo el Antiguo Testamento, y este es el que adoramos, y que Jesús vivió y nació de acuerdo a la promesa que él había sido anunciada. O sea, no solo los que hablaron en el Antiguo Testamento, sino él es la promesa cumplida, el verdadero Mesías, el Cristo. Cristo es ungido, el Cristo es Mesías. Eso es lo que quiere decir Cristo. Por lo tanto, Pablo nos va a decir como cuarto punto que cuando hablamos de Jesús, hablamos de su humillación como hombre. ¿Y por qué humillación? Porque lo que Jesús sufrió y lo que Jesús pagó no se compara con ninguno de nosotros, ni en sufrimiento ni en pago. Hay un problema con las iglesias que no entienden el Evangelio, que es, de alguna manera, Roma les ha dado del mismo cáliz y han bebido y se han fermentado con la misma doctrina herética. El creer que la gracia se infunde esa gracia, en otras palabras, que Dios sí nos salva por gracia, pero esa gracia es como una inyección que te da vitamina y que te curas. Y también esta idea del mérito. Entonces, cuando yo hago ciertas cosas o sufro mucho, entonces estoy en mejor posición para que Dios me dé o yo merezca la salvación. No, claro, la salvación es por gracia, pero esa gracia no es tan gracia como algunos entienden. Es por eso que cuando alguien me dice a mí, soy salvo por gracia, yo le digo, ¿pero qué es gracia para ti? No, que todo lo debo de Dios. A ver, defíneme bien, porque si no entiendes esto, no vas a entender el Evangelio. La gracia no solo es inmerecida, sino soberana. O sea, Dios da a quien Él quiere. Y eso es una verdad de todo el Antiguo Testamento. Tú no le puedes ir a decir a Dios, mira, Señor, yo merezco la salvación. Primero, sería un insulto a su santidad. Y no tendríamos razón alguna para que Dios sea misericordioso con ninguno de nosotros. Lo que sí es justo es que todos hoy vayamos al infierno. Lo que sí sería justo que hoy se abra este mismo
y se caiga todo este edificio y nos trague hoy mismo al infierno. Lo que sí es justo es que se reproche todos tus pecados que han sido cometidos ante una ley santa de un Dios santo. Eso sí es justo. Pero cuando hablamos de Jesús, su humillación, Él sí que tuvo méritos. Cuando hablamos de Jesús y su humillación, Él sí que tuvo sufrimiento. Cuando hablamos de Jesús y su humillación, Él lo despreció todo por amor a aquellos que el Señor en su pacto eterno había hecho para salvarnos. Hermanos, esta es una cosa grandiosa. Porque no fue un ángel quien vino a socorrernos. No fue uno de los mejores del cielo, sino el mejor y el único, Cristo Jesús, que se hizo hombre y fue declarado Hijo de Dios con el poder que solo puede obrar el Espíritu en la resurrección. En otras palabras, el Evangelio, hablar acerca de Jesús, es hablar acerca de su nacimiento virginal, de su obra y de su ministerio, de su resurrección y de lo que hoy está haciendo por nosotros hasta cuando Él vuelva por segunda vez. Miren, la Biblia no solo nos da consuelo para el alma penitente. La Biblia nos dice que hablar del Evangelio es hablar del estado de humillación de Cristo y el estado de exaltación, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Eso debería ser para nosotros compartir fácilmente el Evangelio con los demás. El Evangelio no es, querido amigo, entender simplemente una verdad, es entender a Cristo en toda su vida, desde su nacimiento hasta su resurrección. ¿Sabes por qué? Porque así lo dice la Escritura. Y dice el texto: por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Pablo, en el versículo 1, no dice Pablo, siervo del Señor Jesucristo, sino que Pablo en el versículo 1 dice, siervo de Cristo Jesús. Pero en el versículo 4 al final dice, nuestro Señor Jesucristo. En el principio aparecieron 2 títulos, al final aparecen 3 títulos. Todas las personas que han abrazado a Cristo como su único y suficiente Salvador, no solo va a ser el Mesías prometido, no solo va a ser el Jesús que los puede salvar, sino va a ser su Señor en su vida. Para un judío o un gentil en el primer siglo decir Señor tenía equivale o tenía la fuerza misma de decir yo no tengo a César ni al emperador como primera autoridad en mi vida, sino a Cristo. Hermanos, el Evangelio es Cristo. El Evangelio es su vida justa. Tú no tienes justicia, amigo, y nunca la vas a tener para presentarte como justo delante de Dios. Cada vez el diablo viene y asalta nuestra mente diciéndote constantemente, no eres lo suficientemente justo, y dile, sí, diablo desgraciado, no soy lo suficientemente justo, ni lo seré, pero he puesto mi confianza en un justo, que es Cristo Jesús. ¿Saben qué nos diferencia, queridos hermanos, con todas las iglesias y denominaciones y religiones que no creen en el Evangelio? Es esta verdad. Decirlo con claridad, Cristo es mi justicia. La forma en cual Dios me ha aceptado y me ha declarado justo, no me ha hecho justo, sino que me ha declarado justo, es por la justicia de otro. No hay justicia en ti, no hay rectitud en ti, no hay obediencia en ti, no hay méritos que tú puedas decirle delante del Señor, Señor, mírame para que yo pueda ser declarado justo. No, la forma en que el Señor salva a los pecadores es cuando un pecador pone su fe en otro que no sea él, sino su fe en Cristo Jesús como su única justicia. Pero hermanos, esta verdad no es de ahora. A los israelitas en el Antiguo Testamento, en Jeremías 33, 31 y 31 en adelante, les va a decir la misma verdad. En hebreo era Adonai Ketzikenu, Señor nuestra justicia.
Yo, Marco, no tengo forma de presentarme como justo delante de Dios, pero sé que mi Cristo es justo. Sé que Él ha obrado en rectitud y Él puede decirle, Él sí puede presentarse ante el Padre y ante el mismo enemigo llamado Satanás diciendo, examina toda mi vida. No hay un pensamiento pecaminoso, no hay una vida pecaminosa, mi corazón nunca se ha inclinado al mal. Este sí puede decirlo, que es Cristo, yo no. Es la razón porque en el Antiguo Testamento, cuando vemos la vida de David diciéndole, Dios, tú no has sido como mi hijo David, puro de corazón, recto en todos mis caminos, nunca te has inclinado al mal, solamente has hecho lo bueno. Alguien podría decir, pero este no es David. Claro, no es David. Pero era David poniendo su fe en Cristo Jesús. Era David siendo protegido por la obra en la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo lo va a decir en el capítulo 4, si ustedes se fijan, lo va a decir en los versículos, bienaventurado, cita al propio David, capítulo 4, el verso 7, bienaventurado, el versículo, 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye, imputa justicia aparte de las obras. El verso 7, y cita a Pablo a David, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre con cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pablo cita a David, cita el Antiguo Testamento, cita la verdad en la cual todo cristiano y todo santo del Antiguo Testamento y todo creyente es: mi justicia es Cristo Jesús. Mi justicia está en Cristo. Hablar de la vida de Jesús es hablar de su vida justa y recta. Hablar de la vida de Jesús es hablar de que Él tiene méritos suficientes para presentarse delante de Dios. Hablar del nacimiento de Jesús es que Él no nació con pecado. Su inclinación al pecado no había. Aunque era hombre verdaderamente, no había pecaminosidad en su vida. La diferencia es que nosotros nacemos en pecado. Cuando hablamos de la muerte de Jesús, su muerte fue expiatoria. Y esa muerte expiatoria puede cubrir multitud de pecados. Y cuando hablamos de su resurrección, Él venció a la muerte y yo puedo vencerla poniendo mi fe en Él. Esa es la verdad del Evangelio. Hermanos, ¿qué creen que vamos a admirarnos y a gloriarnos y a contemplar en el cielo y la eternidad? La obra de Cristo. Algunos quieren ir al cielo, pero no quieren saber más de Jesús. No. ¿Para qué vas a ir al cielo? Es imposible. Lo que vamos a hacer en el cielo es contemplar la obra de Cristo, maravillarnos de su obra, de su eternidad, de cómo Él ha sido fiel y misericordioso con nosotros. Es la razón que Pablo dice al final, este mismo Jesús, al que yo predico desde su nacimiento hasta su resurrección y ahora gobierna con poder, este mismo Jesús ahora es mi Señor en mi vida. Él es el primero en mi vida. A Él le debo toda mi lealtad, mi obediencia, le debo todo. ¿Saben? Cuando usted no entiende el Evangelio, o cuando se ha olvidado y piensa que el Evangelio es algo, hay algo mejor que el Evangelio, su vida cristiana ya no tiene sentido. No va a crecer, no va a entender, no va a haber completamente deseo para seguir conociendo. Lo que va a pasar es que simplemente vas a caer en las tentaciones de lo que el diablo te puede hacer creer que tú eres un cristiano. Soy cristiano porque sé teología, soy cristiano porque mis padres son cristianos y vivo como cristiano. Soy verdaderamente salvo porque alguna vez ya confesé esta verdad en mi corazón y pienso que no debo seguir profundizando. Tu vida cristiana se hace un desastre. Y muchas iglesias, queridos amigos, al menos en Sudamérica, las iglesias no predican el Evangelio. Tú les puedes escuchar de cualquier cosa, menos de esto. De verdad. Tenemos un montón de iglesias, un montón de denominaciones. Si les dices, vamos a dar una charla de cómo mejorar el matrimonio,
Pueden venir 200, 300 personas. Oye, ¿vamos a hablar más de la doctrina de Cristo? Entonces la gente, no, eso ya me lo sé. Eso ya lo recibí en la escuela, sí, en la escuela dominical, cuando me iba a bautizar, eso ya me lo sé. Hermanos, la verdad es que nuestras iglesias deben pararse y seguir predicando el Evangelio. Seguimos predicando la Biblia, pero seguimos viendo a Cristo. Seguimos predicando los textos, pero seguimos viendo a Jesús. Mientras eso pase, decía un puritano llamado Thomas Brooks, mientras tus ojos estén fijos en Cristo, el mundo puede derrumbarse a tu lado, pero tu alma estará segura. Quiero terminar, hermanos, recomendando un pequeño texto. A mi hijo pequeño le leo un libro famoso, El progreso del peregrino. Creo que todos alguna vez han escuchado, de John Bunyan. Pero algunos creen que solo es el único libro que ha escrito. Pero para mí, sin duda, no solo tiene un buen sentido este libro, sino que hay uno que es chiquitito, que lo pueden buscar, que se llama Gracia más abundante para el más de los pecadores. Y en su parte final dice, lo quiero leer textualmente: varias veces he sido sacudido, varias veces, dice, he sido sacudido en escuchar al enemigo de mi alma, en decir, tú no eres salvo. ¿Tú quién eres para ser salvo? Tus pecados te los puedo enumerar. Y John Bunyan dice, es cierto. Lo peor de todo es que es cierto. Mis pecados pueden ser enumerados y me puedo avergonzar de todos ellos. Pero al mismo tiempo que abro la Biblia, abro la Escritura, puedo encontrar esta verdad. Cristo es mi justicia. Y si mi justicia es Cristo, nada ni nadie me podrá atemorizar. Amén. Esa es la verdad, hermanos. ¿Sabes lo que debes hacer cuando te sientas así? Ir nuevamente de rodillas y decir, Señor, gracias porque la salvación no está en lo que yo hago de hacer. Gracias, Señor, porque mi fe está puesta en Cristo. Gracias, Señor, porque Él es mi justicia. Él es mi única justicia. Si cuando se abre el cielo, sabían que se nos va a abrir el cielo de par en par. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿A mí? Bueno, porque quien va al frente es Cristo. Este es mi Hijo. Y lo más grandioso es que en todo Apocalipsis no aparece ni un canto para alguien, solo para uno, para Jesús. O sea, en el cielo no van a decir, bueno, el hermanito hizo algo, ángeles, paren un ratito de cantarle a Jesús, vamos a dar una estrofita a este hermano que también puso algo, ¿no? A ver, 1, 2, 3, cantémosle él también, porque él ha puesto también de su parte. No, ¿sabes lo que va a pasar en el cielo? Solo uno será cantado y alabado eternamente. Y le diremos, digno es el Cordero de ser alabado, porque por él y para él fueron hechas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que el Evangelio sea nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer. Nuestra vida debe estar concentrada en el Evangelio. Vamos a terminar ahora. Padre, gracias te damos por tu palabra. Estos 4 puntos que Pablo nos habló en el libro de Romanos nos da la certeza de saber que estamos en las mejores manos y somos los más grandes privilegiados. De saber que tú nos has llamado a la salvación, de saber que nuestros corazones han sido convertidos por el poder de tu Evangelio para arrepentirnos y confesar nuestras culpas y pecados y decir, Señor, solo, Padre, hay una justicia por la cual podemos alcanzar salvación, que es la de Cristo. Señor, si aquí hay alguna persona que cree que es bueno, haz de entender, Señor, que no hay nadie bueno delante de tu presencia. Podemos ser buenos con otros, comparándonos con otros, pero delante de tu presencia no hay un solo bueno. Es la razón por la cual
al ver nuestro pecado y nuestra incredulidad y ver nuestra vida de desastre y nuestra miseria en sí mismo, que nuestros ojos estén fijos en aquel que es el autor y consumador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Permite, Señor, que esta iglesia siga predicando fielmente el Evangelio y que tú puedas añadir, que tú puedas traer a los que tú quieres para que sean salvos. Tu gracia no solo es inmerecida, sino que es soberana. Tu gracia es la cual nos ha permitido venir el día de hoy. Tu gracia es la que nos permitió nacer de nuevo. Y tu gracia es la que nos permite andar firmemente en tu palabra. Permíteme, Señor, en esta tarde, recordar nuevamente y contemplar la belleza del Evangelio. Gracias. Y podemos decir con toda certeza, Cristo es mi justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.